En el diseño del sismógrafo, la idea era diseñar un aparato en el cual la medición que tomemos delta era la medición está dinámica, esté relacionada con aceleraciones o con desplazamientos del terreno. En el caso de que queríamos medir aceleraciones del terreno, la proporcionalidad estaba dada a través de una relación de esa manera, más acá, más el sistema de nuestro sismógrafo, rigidez de nuestro sismógrafo y del factor de amplificación dinámica que lo teníamos que tener en la zona de los unos. Te acentúo esta curva para que se entienda mejor. Así. Si nosotros medíamos en el sismógrafo D y queríamos tener una medición de aceleraciones, estando fija esta relación, a nosotros necesitamos que D valga 1 para medir aceleración, cosa que no se amplifique la medida de la aceleración. Entonces, ¿qué zona era importante? La zona en donde D, factor de amplificación dinámica, valía 1. Era un cierto espectro para un cierto valor de amortiguamiento. El amortiguamiento crece en ese sentido. ¿Está? Más amortiguamiento, más chico el factor de amplificación dinámica. Ese era en el caso de la curva blanca, en el caso de que queríamos medir aceleración. ¿Está? La aceleración del terreno la medimos con un aparato que mide un desplazamiento dinámico y con estos parámetros fijados de tal manera que D valga 1, yo lo que mida no está amplificado por tratarse de acción dinámica. Cuando vamos a trabajar con el desplazamiento del terreno, yo quiero medir el desplazamiento del terreno ahora, no la aceleración, aparece un cierto factor beta cuadrado D. De nuevo, yo a D lo necesito que valga 1. Necesito una zona de mi curva de amplificación dinámica en el cual D, en este caso B cuadrado D, valga 1, que era el otro extremo de nuestra curva de resonancia. En resumida cuenta, se definen dos tipos de sismógrafos. Uno para medir aceleraciones del terreno y otro para medir desplazamiento del terreno. El objetivo es parametrizarlo al sismógrafo. Esquemáticamente era una caja rígida unida al terreno, si quiere medir la aceleración o el desplazamiento, y que internamente tenía una masa M, un resorte rigidez K, un amortiguador C y un dial que estaba midiendo el desplazamiento, que en el caso este, el sismo lo considerábamos vertical, eso es lo de menos. Y este dial nos está midiendo el delta, que nos permite establecer la aceleración del suelo o el desplazamiento del suelo. ¿Está? Si vamos a medir aceleración, el sismógrafo se denomina acelerón. Si vamos a medir desplazamiento, se define distanciómetro, pero no es de mayor uso. Mucho más fácil de medir son las aceleraciones. Eso, en resumen, es el final de la clase anterior. El gráfico de resonancia tiene muchos conceptos importantes. Resonancia, cuando beta vale 1, cuando la frecuencia de la solicitación coincide con la frecuencia del sistema, se producen las mayores amplificaciones dinámicas. Si nuestro sismo tiene frecuencias similares a la de nuestra estructura, vamos a tener problemas de resonancia y el sismo puede ser grave para nuestra estructura. Si nuestro sismo no coincide, la cantidad de frecuencia del sismo no coincide con nuestra estructura,
nos alejamos y el factor de amplificación dinámica se achica. Entonces hay menos problemas con el sitio. Ese conceptualmente es un resumen de lo que es la resonancia. Todo esto era generado por un sistema de 1 grado de libertad para una solicitación armónica que tenía una frecuencia omega radio. En estado de régimen dejamos de lado el estado transitorio y nos quedamos en el régimen usar esta curvita. Esta curvita representa la relación entre el desplazamiento estático, el dinámico y el estático. ¿Alguna pregunta antes de que cambiemos de tema? Ninguna. Digamos. Supongamos que tengamos un edificio anterior, no sé si se lo ve porque no estoy apretando mucho la tiza. Supongamos que tenemos un edificio en altura. ¿Ah? Esta rayita que dibujo acá representa los pisos, diferentes pisos de nuestra estructura, piso 1, 2, 3. La terraza va a ser piso N. Tiene N pisos nuestro sistema. Ese sistema, así como lo ven continuo en la realidad, es un sistema que tiene infinitos grados de libertad. Infinitos. Como les comenté en clases anteriores, el problema dinámico se trata de la forma más sencilla posible con la cual sea suficientemente preciso el tratamiento del problema. En el caso de este tipo de edificios, y desde el punto de vista académico nos ayuda esa simplicidad, en el caso de este tipo de edificios, se trabaja normalmente con parámetros discretos. ¿A qué me refiero con los parámetros discretos? A concentrar masas, a identificar rigideces y a asignar amortiguamientos en forma discreta. En el sistema de 1 grado de libertad, me avisan si me salgo de la pantallita, por favor, porque no estoy viendo yo lo que estoy haciendo. Ahí se salió de la pantalla. Ok, vamos para el otro lado. En el sistemita de 1 grado de libertad, de parámetros discretos, nosotros concentramos lo que se denomina la masa efectiva de nuestro sistema en una única masa M. ¿Tá? La rigidez efectiva del sistema en la sumatoria de estas dos patitas ideales, dos columnitas ideales, K2 más K2 da un K. Y el amortiguamiento C, que no existe este aparatito en la realidad, no está el amortiguador, se lo vincula con la relación de amortiguamiento, también en parámetros discretos. De esa manera, esto que es más representativo de lo esquemático para nosotros, como si fuese un dintel y un porte con dos columnitas, se puede representar perfectamente con el famoso chupetín. Una masa concentrada, discretizada, y una columnita que tiene propiedades de rigidez y de amortiguamiento K y C. Este es un sistema de 1 grado. ¿Cuál es el grado que nos interesa estudiar desde este punto de vista? El desplazamiento horizontal del dintel. Por todo lo que hemos hablado antes, columna inflexible, un diafragma rígido, cosa que no haya elongaciones entre los dos extremos, uniones rígidas, cosa que no haya un giro relativo del dintel con la columna, y de esa manera se van reduciendo los grados de libertad, que en el plano sería 6, a un único grado de libertad dinámico,
que es el desplazamiento horizontal del dintel. Es un sistema de parámetros discretos, sistema elástico, K elástico lineal, parámetros discretos que no van a cambiar todo nuestro problema. K siempre va a ser K, siempre va a ser C, y M siempre va a ser M. No vamos a cambiar nunca, son parámetros fijos. Ese sistema tiene una sola forma de deformarse, no hay otra. No necesitamos adivinarla ni calcularla la forma. Nosotros decidimos, porque la práctica así lo indica, que hay suficiente precisión con esa decisión, con esa hipótesis, que nuestras columnas se van a deformar al corte, solamente al corte, ¿cierto? Se van a desplazar solamente en horizontal. Nuestra columna va a seguir estando rígidamente vinculada a ese dintel, no va a haber un giro relativo, no tengo otro lado de ahí, y del piso no se mueve. ¿Ah? ¿Cómo se deforma esto? De esa manera. ¿Ah? Así se deforma nuestra columna. De la fórmula de la elasticidad saca la rigidez. 12E por I sobre H cubo. Eso vale K para esa columna. ¿Ah? Entonces, la forma con la que se deforma es esta. No tengo que adivinar, no la tengo que calcular. Esa es la forma con la que se deforma. ¿Cuánto vale K? K vale para esa deformada 12 E por I sobre H cubo. Esto es H. ¿Está? Yo aplico un desplazamiento unitario acá. ¿Y cuánto vale K? Eso. K vale eso. La fuerza que yo necesito para que esto se deforme 1 acá es esta. ¿Está? Entonces, la rigidez esta, ¿qué significa? La fuerza necesaria para que mi intército se desplace una. Se tenga un desplazamiento unitario. Esa es la definición de rigidez. ¿Está claro hasta ahí? Es necesario que la tengan clara para el siguiente paso. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Están todos durmiendo? Está claro. Ahora vamos al sistema de n grado de libertad, como el que está aquí. Ese sistema que representa una estructura de edificio complejo y real tiene infinitos grados. Si nosotros mantenemos la validez de la hipótesis de que estas columnas entre los diferentes niveles son indefensibles, que los entrepisos en los diferentes niveles se comportan como un diagrama rígido. La definición rígido es aquel al cual todos los elementos se desplazan y producen desplazamiento en el diafragma. El diafragma no puede ser rígido, de forma diferentes elementos llegan al diafragma, no se van a mover lo mismo si el diafragma no es rígido. Nosotros lo adoptamos como rígido. Mantenemos aparte la adopción de que los desplazamientos relativos de las columnas que unen a ese diafragma. Ingeniero, Sí. ¿podría repetir de nuevo lo último porque se está viendo mal? No, Sí, no sé. se está viendo mal y se escucha un poco distorsionado también, ingeniero, no sé qué estará pasando. Tan frito. Vamos de nuevo, no sé dónde se queda. Vamos de nuevo al principio. Arranquemos. Este edificio es tridimensional, ¿estamos de acuerdo? Tridimensional, infinito de la libertad. Cada puntito del espacio tiene sus 3 grados de libertad, 3 desplazamientos y 3 giros. Desde el punto de vista dinámico, ya sabemos que tenemos que trabajar el problema lo más simplificadamente posible que nos permita identificar el problema dinámico. En el caso del sistema de la libertad que le acabo de borrar, si nosotros podemos definir en el tiempo cuánto se desplaza ese dintel en la dirección horizontal, nosotros tenemos definido nuestro problema dinámico. ¿Cómo lo dimensionamos? Y ya vemos que queremos hablar del valor máximo,
lo vamos a agrandar, por un coeficiente de seguridad, no importa, pero ya tenemos definido el problema. El problema dinámico lo vamos a caracterizar sabiendo cómo varía el desplazamiento horizontal del sistema. ¿Estamos? En el caso del edificio, yo tengo un infinito grado de libertad. Lo dejemos en el espacio porque se traslada al espacio, lo contaba aquí. Este edificio no tiene dos columnitas. Las dos columnitas estas representan todos los elementos verticales que tiene el edificio. ¿Tá? Columna, tabique, muros, resistentes, etcétera, etcétera. Cada una de estas raditas representa una losa, un piso de tu edificio, en el cual obviamente va a haber carga, va a haber muros no resistentes, va a haber un montón de cuestiones que están concentradas en las distintas losas de ese edificio. Desde el punto de vista estático, podemos trasladar la hipótesis del sistema de un grado al sistema estructural más complejo de un edificio en altura. Todos los sistemas en general se tratan de la misma manera, pero estos sistemas son más fáciles desde el punto de vista académico de enseñarlo y desde el punto de vista del alumno de entenderlo. Los elementos, como columnas, tabiques, muros portantes, están sosteniendo las cargas, principalmente las gravitatorias, antes de que entremos a las cargas horizontales. Esos elementos se los puede seguir considerando inextensibles dentro de las dimensiones normales, recomendables, reglamentos, usuales en la práctica. Se puede considerar que la columna se acorta mucho menos que lo que el edificio se deforme en horizontal. Entonces, desde ese punto de vista, se acepta que las columnas son inextensibles. ¿Son inextensibles en realidad? No, porque si fuesen inextensibles no teníamos solicitaciones. Las solicitaciones están vinculadas con deformaciones, si no desconocen una solicitación. En el elemento me refiero, ¿tá? No hace falta dimensionar. Columnas inextensibles, primer punto. Segundo punto, las losas de entrepiso de los distintos niveles del edificio se las considera inextensibles, diafragmas rígidos se llama. ¿Un diafragma rígido en qué consiste? Una losa generalmente de cualquier edificio tiene un espesor, una relación de luces en la cual no se deforma en su plano como un chicle, no se estira ni se acorta. Tiene suficiente rigidez para que si hay un movimiento horizontal, no se deforme una columna más que la otra. Independientemente de que los elementos que estén abajo, las columnas, que tengan distintas rigideces, independientemente de eso, por la rigidez que tiene el diafragma rígido, la losa, lo va a obligar a que todos se deformen la misma cantidad. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Supongamos que en este edificio, allá arriba, en la terraza, en vez de tener una losa, tenga un techo metálico. No existe el diafragma rígido, tengo un techo metálico que no es nada rígido. ¿Está? Allá arriba no podemos hablar de diafragma rígido, porque ese techo no tiene cómo obligar a que las columnas se deformen lo mismo. Ese techo se puede estirar o acortar sin ningún problema, porque las columnas van a tener bastante más rigidez que ese diafragma, y lo van a terminar dominando. En ese caso se trata de otra manera el problema, pero no es el caso general de los edificios donde todas son losas de hormigón con dimensiones tales que se puede considerar de esa manera. Las uniones, pasemos a la última hipótesis. Las uniones de los elementos horizontales, verticales, con los diafragmas rígidos se consideran rígidas. De esa manera, todos los desplazamientos que hay acá, cada nudito de esto, si quieren le ponemos más acá en medio, es esquemático, no interesa, es esquemático, todo se va a mover al unísono. Esto no se va a comprimir, ¿tá? Entonces, cada nudito de esto en el plano tenía 3 grados de libertad, se terminan reduciendo a solamente el desplazamiento horizontal como incógnita de nuestro problema dinámico. ¿Está claro? No significa que sean las únicas. Siempre que asociemos una masa, aparece una incógnita dinámica. Para este tipo de estructura, desde el punto de vista académico, y desde el punto de vista práctico también es válido, por eso se utiliza, a nosotros para definir el problema
de este edificio, complejo como es un edificio, nos basta desde el punto de vista dinámico conocer los desplazamientos horizontales del piso. ¿Está claro hasta ahí la cosa? El desplazamiento de abajo lo llamaremos X1, es un desplazamiento horizontal. El desplazamiento del segundo piso es X2, X3, XN-1, XN. ¿Está? Si nosotros pudiéramos saber cómo varían en el tiempo todos estos desplazamientos, tranquilamente podemos calcular los esfuerzos de nuestros distintos elementos estructurales y los podríamos dimensionar. ¿Estamos hasta ahí? Este parámetro, así como lo ven, lo podemos hacer equivalente Ingeniero, no se ve nada, capaz que el internet de la facultad. Ay, si de la facultad estamos en el horno. A ver, para que pase al mío. Capaz que no, aquí dentro del blog no funciona mi internet. A ver, veamos si funciona mejor ahí. Me avisa. ¿Se ve algo ahí? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Este sistema que tiene un montón de columnas, elementos verticales en sus distintos pisos, distintos planos, resistente, en el otro, que está para atrás, en este, porque esto en realidad, si lo quieren ver en planta, muy sencillamente, puede ser un edificio que tenga como este pórtico, tenga 4, y en la otra dirección tenga 1, 2, 3, 4 pórticos por distintas dimensiones. Ese edificio complejo, desde el punto de vista dinámico, lo podemos esquematizar de esta manera, donde las masas que están vinculadas con el primer nivel las vamos a denominar masa 1. Las masas que están vinculadas con el segundo nivel, masas 2. Y así vamos nivel a nivel identificando cuáles son las masas que participan de nuestro movimiento y vamos discretizándola, esta estructura. Este es un continuo, este tiene masas distribuidas, continuo, no hay ningún lugar si van a este edificio que encuentren una pelota de masa n. Este es nuestro modelo del continuo real. Es válido el modelo por todo lo que dije antes. Entre estas masitas, entre la 1 y el suelo, entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3, etcétera, etcétera, están los elementos que las vinculan. Son las columnas, tabiques, etcétera, etcétera, que tienen una rigidez que vamos a llamarle K1 a este de acá, K2 a la rigidez de los elementos de acá, K3, y así vamos subiendo hasta Kn. ¿Qué representa acá? La rigidez a deformaciones horizontales de todos los elementos que están en ese plano, en este nivel, todos. Si lo queremos hacer, trasladar al espacio, como este tengo 1, 2, 3, 4, tengo 4. Voy a tener 1, 2, 3, 4, por 4, 16 columnas. La rigidez de las 16 columnas cae. ¿Está?
En la planta baja, la rigidez de las 16 columnas de planta baja es K1. La rigidez de las 16 columnas del primer piso es K2. Y de esa manera, este K1 representa, en parámetros discretos, la rigidez al desplazamiento horizontal de los elementos verticales que están sosteniendo las losas. ¿Está claro hasta ahí? Parece que sí. Cada una de esas masas que están aquí, recuerden, esta masita M1 representa las masas de este nivel. La M2, la masa de este y así. Cada una de esas masitas que están ahí tienen que cumplir en todo instante con la ecuación del movimiento. En todo instante tienen que satisfacer las ecuaciones de movimiento o ecuaciones de equilibrio dinámico. ¿Qué significa eso? Que para la masa 1, yo tengo que tener que la fuerza de inercia de la masa 1 más la fuerza, así como hay un amortiguamiento, una rigidez K1, hay un amortiguamiento C1 análogo, que representa el amortiguamiento de todos los elementos. Un C2 análogo al K, un C3 análogo al K, hasta un Cn análogo al K. ¿Estamos hasta ahí? Cada masita, así como el sistema de unidad de libertad tenía que cumplir su ecuación de movimiento en todo instante, cada masita tiene que cumplir con la ecuación de movimiento o de equilibrio dinámico en cada instante. En esta masita vamos a tener una fuerza de inercia. Vamos a ponerla ahí. Asociada al desplazamiento 1 a la masa 1. Una fuerza de amortiguamiento. Asociada a la 1, una fuerza restitutiva asociada a la 1, y eso tiene que ser equivalente a la fuerza que esté aplicada en la masa 1, la fuerza exterior que esté aplicada a la masa 1. Todas estas son función del tiempo, están variando en el tiempo. Esa es la ecuación de equilibrio de la primera masita. Para la segunda masita es lo mismo. Tiene que ser el equilibrio de estas 4 fuerzas. La de masa, las inerciales, la de amortiguamiento, la restitutiva y la carga externa que puede estar aplicada. De esa manera, hay n ecuaciones de equilibrio dinámico. N ecuaciones de equilibrio dinámico que se tienen que cumplir simultáneamente. El sistema todo tiene que estar en equilibrio siempre. Entonces tendríamos una 2, una 3, una I, una J, una K, hasta la N. Eso representa n ecuaciones de equilibrio que en todo instante tienen que cumplirse. Las n simultáneamente. El sistema está trabajando acoplado. Todas las masas se influencian. La que le pase a esta, lo está sintiendo esta. Lo que le pase a esta, la siente esta. Todas están acopladas, funcionan en conjunto. Este sistema de n ecuaciones tiene que solucionarse simultáneamente en todo instante. Matricialmente, estos son vectores. Este es el vector de fuerza inercial. Vector de fuerza inercial. Matricialmente, este es un vector que tiene n componentes, la fuerza de inercia, más este otro vector que tiene n componentes, toda fuerza disipadora, fuerza de amortiguamiento, más este vector que tiene toda fuerza restitutiva.
Y eso tiene que ser igual al vector de cargas externas. Esto es solamente la expresión matricial del sistema de ecuaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo se expresa cada una de las fuerzas? FS1, FS2. Empecemos con la fuerza que tiene que ver con la restitución, porque desde el punto de vista formativo es más sencilla de entender. Empecemos por esa, porque ya la conocemos desde lo estático. La fuerza restitutiva en la masa 1 es igual a la rigidez 1,1, que en el punto 1, cuando yo aplico un desplazamiento en el punto 1, por el desplazamiento del punto 1. Más, ya les mencioné, se están colaborando, están acopladas las masas. Están acopladas las masas. Esto también se va a desplazar. Esto se va a desplazar X1, esto se va a desplazar X2, esto se va a desplazar X3 y así. El desplazamiento que tenga esta masita me la va a influenciar a la fuerza que yo esté haciendo en esta masita. ¿De qué manera? La rigidez en el punto 1 por un desplazamiento que sucede en el punto 2, la coordenada 2. ¿Tá? ¿Por qué? Por el desplazamiento, esta es la amplificación del valor unitario. De la misma forma, el 3, la rigidez en 1 por desplazamiento en 3, amplificada por el real desplazamiento que hay en 3. Y de esa manera, ya me fui del pizarrón, sigo aquí abajo, llegamos hasta K1, N. En el punto 1, por lo que pasa en N, mayorado por el verdadero valor de N. ¿Estamos? De esa manera, yo calculo la fuerza FS1 que estaba aquí hace un ratito, escrita. De esa manera calculo FS1, la fuerza restitutiva que está sucediendo en la masa 1 en coincidencia con mi grado de libertad X1. La fuerza restitutiva en coincidencia con nuestro segundo grado de libertad X2, ¿a qué va a ser igual? Es análogo a esto. La rigidez en el punto 2 por un desplazamiento en el punto 1. Amplificada, ¿por qué? Por el desplazamiento en el punto 1. La rigidez en el punto 2 por un desplazamiento en el punto 2, amplificada por el desplazamiento del punto 2 real. Y así. Y así desde 1, 2, 3, pim, pum, pam, hasta M. Hasta la última masita, hasta la último desplazamiento. Todo esto. De esa manera se define. Si lo queremos expresar de forma matricial, que es más sencillo, yo puedo expresar que la fuerza, el vector de fuerza restitutiva Fs es igual a una matriz de rigidez K por el vector de los desplazamientos X. El vector del desplazamiento X es un vector que tiene a X1, X2, X3, tiene M1, tiene como sus distintos componentes. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a ver cuánto vale K y cómo se definen los distintos coeficientes de esa matriz K, que son estos.
La matriz de rigidez K la acabo de borrar. K1, 1. ¿Está? En el punto 1 por el desplazamiento en 1. Punto 1 por el desplazamiento en 2. Punto 1 por el desplazamiento en n. La segunda fila, K. 2 por el desplazamiento en 1. 2 por el desplazamiento en 2. 2 por el desplazamiento en n. Vamos al n. N por el desplazamiento en 1. N por el desplazamiento en 2. El n por el desplazamiento en 1. Si a esto le paramos acá la par, el vector de desplazamiento x1, x2, x3, x4, x5, y hacemos la multiplicación, nos sale la misma ecuación que planteé con respecto a la fuerza restitutiva. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Antes que pasemos a lo que sigue. ¿Cómo se define estos son los que se definen coeficientes de influencia de rigidez? Si van al apunte, lo denomina coeficiente de influencia de rigidez. ¿Y qué es lo que vale? ¿Está? El K11, ¿qué representa? Representa el desplazamiento en la coordenada 1, desplazamiento en la coordenada 1, cuando yo doy un desplazamiento unitario a la coordenada 1 y todos los demás desplazamientos permanecen en 0. ¿Qué representa el K12? Representa el desplazamiento del punto 1 cuando en el punto 2 puso un desplazamiento unitario y el resto de desplazamientos quedaron en 0. Esa es la definición de los coeficientes de influencia de la matriz de rigidez. ¿Alguna duda? No, ingeniero. En forma análoga, recuerden esto. K11, 12, 1n, 21, 22, 2n, n, pa. En general, las matrices de rigidez de este tipo de estructura y en general todas las matrices de rigidez de los sistemas estructurales tienen ciertas propiedades que nos son útiles para hacer la resolución matemática del problema. ¿Cuál es la propiedad que tienen estas matrices? Que son simétricas. O sea, este elemento y este elemento valen lo mismo. Este elemento y este elemento valen lo mismo. Este elemento y este elemento valen lo mismo. Y en particular, en este tipo de estructuras, hay una matriz que se llama matriz banda. ¿Por qué? Porque en realidad la masa 2 está vinculada directamente a la 3 y a la 1. Entonces la vinculación se termina con la que está arriba y está abajo, y el resto de los elementos suelen ser 0. No significa que esto sea una matriz banda, no significa que los elementos que están alejados de la banda, de la diagonal principal de la matriz, no influyan. Todo influye, el sistema está acoplado. Está acoplado. ¿Tá? Entonces lo que le pase a esta, le va a influir a esta. De una u otra manera, lo va a agachar el problema de acá hasta que llegue arriba. Entonces este sistema está acoplado. Si nosotros quisiéramos resolverlo matemáticamente, lo tenemos que resolver a las n ecuaciones en forma simultánea. Es trabajoso, no se utiliza en muchos sistemas, pero cuando no hay un conocimiento cabal, no se puede cumplir con todas las hipótesis reales, hay que resolver el sistema acoplado así como está, completo. No es un problema fácil de resolver. Pasemos a la matriz de rigidez, de amortiguamiento. La fuerza disipadora, en coincidencia con nuestra coordenada 1,
a ser igual al coeficiente de influencia de la matriz de amortiguamiento de la coordenada 1 cuando hay una velocidad unitaria aplicada en la coordenada 1 por la velocidad relativa de la coordenada 1. De forma análoga al coeficiente de influencia de la matriz de rigidez, la velocidad de la coordenada 2 la va a influenciar a la coordenada 1 a través del coeficiente de influencia de amortiguamiento. ¿Qué significa esto? Idéntico a lo que es rigidez. La del punto 1 cuando se aplica una velocidad unitaria del punto 2. Y de la misma manera, llegamos al último punto, al n. La velocidad que hay acá no afecta a la fuerza que tenemos acá abajo en la coincidencia de la coordenada 1. La 2, lo mismo. ¿Qué pasa en el 2 cuando aplico una velocidad en el 1? Esta es la velocidad que tengo en el 1. De esa manera me genera una colaboración a la fuerza total de amortiguamiento. Coeficiente de influencia 2, 2 es coordenada 2 cuando hay una velocidad unitaria en el 2. El coeficiente de influencia de amortiguamiento 2n en el punto 2 cuando hay una velocidad unitaria en el punto n. Y así las vamos a todas hasta la última. Ingeniero, Eh, nombró que es la velocidad relativa del punto 2. sí, Sería como relativa al punto 1 y así. al piso, Ah, todo el piso. claro. Sí. A ver. Una deformada de esto puede ser cualquiera. Dibujemos cualquier deformada de esto. ¿Está? Este es X1. Es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio estático que teníamos. En el caso nuestro, una vertical. Suponemos que el edificio está vertical. ¿Está? Desplazamiento que nos interesa desde el punto de vista dinámico, el X1. El total, es el X2. El X2 no es a partir del X1. Es el desplazamiento de la masa. ¿Está? Total, el desplazamiento de la masa. No confundan con el desplazamiento total cuando aparte se vincula el desplazamiento del suelo. ¿Está? El desplazamiento de la masa esta respecto de su situación de equilibrio, que así como está planteado, coincide con la posición de equilibrio del terreno. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? El desplazamiento relativo es otra cosa. El desplazamiento relativo es X2 menos X1. ¿Estamos? Es el desplazamiento relativo del nivel 2 respecto al nivel 1. Y así para arriba lo hacen como quieren. ¿Estamos? Velocidad relativa a la posición de equilibrio, en este caso el terreno. ¿Estamos? Parece que sí. Matricialmente, el vector de fuerza disipadora de amortiguamiento, o lo quieran llamar, no sé si ven ahí.
Matricialmente, el vector de fuerzas de amortiguamiento, que es este vector, F de 1, F de 2, F de 3, F de 1, F de 2, F de n, es igual a la matriz de amortiguamiento C por el vector de velocidades. El vector de velocidades es X, velocidad de X1, velocidad de X2, hasta velocidad de X1. ¿Cuánto vale la matriz de amortiguamiento C? Matriz de amortiguamiento C. Cada uno de sus elementos se denomina coeficiente de influencia de amortiguamiento y expresa en forma análoga a los coeficientes de influencia de rigidez. Representa la velocidad acá cuando se aplica una velocidad unitaria acá, la velocidad acá cuando se aplica una velocidad unitaria acá, la fuerza, perdón, por la velocidad. Por eso cuando multiplicamos esta matriz C, el coeficiente de influencia de amortiguamiento, por el vector de velocidades, nos aparecen fuerzas disipadoras. ¿Alguna pregunta? Esa matriz también tiene la propiedad de la tridiagonal que se llama, que manda, y también tiene la propiedad de la simetría. De cualquier manera, esa matriz no se utiliza de esa manera. No se generan los coeficientes C11, C21, C1. No se los genera de esa manera. Perdón, me escribí lo de acá. No se genera de esa manera porque nosotros no tenemos cómo calcularlo al C. Más adelante vamos a ver que en realidad se sigue utilizando el factor de amortiguamiento sí. Más sencillo que esto. Pero la definición de la matriz es esta, es análoga a la de rigidez. Por último, veamos qué pasa con la fuerza de amortiguamiento de inercia. Por eso es importante el comentario que la velocidad que aparece ahí son las velocidades relativas. La fuerza de inercia en la masa 1, en coincidencia con la coordenada 1, ¿qué significa eso? Esa es la colaboración de los coeficientes de influencia de la matriz de masa a la coordenada 1, o sea, a la masa asociada a 1. El coeficiente de influencia de esta matriz significa la fuerza en 1 cuando aplico una aceleración unitaria en 1. La fuerza en 1 cuando aplico una aceleración unitaria en 2. Y así, la fuerza en 1 cuando aplico una aceleración unitaria en n. Todo es análogo a lo que hemos visto antes. La única diferencia es que las aceleraciones son totales. No son relativas, son totales. La masa sufre la fuerza de inercia, sufren la aceleración total, no la relativa al piso. Toda la sufre completita. Forma análoga, el coeficiente de influencia. En el punto 2, cuando aplico una aceleración unitaria en el punto 1,
amplificada por la verdadera aceleración del punto 1. En el punto 2, por la aceleración del 2 amplificada por la aceleración del punto 2. Y así seguimos desde la 1 hasta la n. En forma matricial, las fuerzas inerciales desde la 1 hasta la n, este vector de fuerza de inercia, son iguales a la matriz de masa. La matriz de masa contiene los coeficientes de influencia de masa por el vector de aceleraciones. X1, X1, X2, X3, Xn aceleraciones. ¿Cuánto vale esa matriz de masa M? Por definición, M11 es la fuerza que produce en la coordenada 1 una aceleración unitaria en la coordenada 1. M12, la fuerza que produce en la coordenada 1 una aceleración unitaria en la coordenada 2. M1n, la aceleración en la masa 1, coordenada 1, con una aceleración unitaria en la coordenada n. M21, acelera la fuerza en el punto 2 por una aceleración unitaria en el punto 1. Fuerza producida en el punto 2, coordenada 2, con una aceleración unitaria en el punto 2, la coordenada 2. Idem. Estas son matrices M, C y K, son matrices cuadradas N por N. Los vectores, distintos vectores, son vectores N por 1. ¿Está? Esta matriz, ¿qué tiene de particular con respecto a este tipo de estructuras? Que es una matriz diagonal. ¿Está? No es una matriz banda, es una matriz diagonal. Todos los elementos fuera de la diagonal son cero. ¿Está? Porque cuando se aplica una aceleración unitaria en cualquiera de estas masas, la otra masa no tiene la aceleración aplicada, entonces las fuerzas que se producen son cero. No se tiene en cuenta la vinculación que tienen los elementos entre sí, las masas entre sí, como se tiene en cuenta en el caso de la rigidez, que ahora vamos a ver cómo se generan los K11, K12, K13, etcétera, etcétera. Pero la definición de los coeficientes de influencia de la matriz de masa es esa. ¿Está? La fuerza que se produce en la coordenada 1 cuando se aplica una aceleración unitaria en la coordenada 1. La fuerza en la 1 cuando se aplica una unitaria en la 2. Y así válida para todo. ¿Alguna preguntita antes de que pasemos al otro punto? Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Puede repetir, por favor, qué representa cada coeficiente de la matriz de amortiguamiento, por favor? No me quedó claro. Perdón. ¿Cómo es tu nombre? Santiago Ferrari. Ferrari, bien.
matriz de amortiguamiento C, ¿está? Cuadrada, n por n. Si vos tenés un sistema de 3 grados de libertad, se termina acá tu edificio, la matriz C es de 3 por 3. ¿Qué significa cada uno de los coeficientes de influencia? ¿Cómo se lo obtiene? Ya lo vamos a ver en el caso de la rigidez, que les repito, es más sencillo que se entienda porque es lo que vienen trabajando en los últimos 4 años. Dimensionalmente, yo necesito que se cumpla esto. Cuando yo multiplique mi matriz de rigidez por mi vector de velocidades, yo tengo que obtener una fuerza, ¿está? Entonces sé qué unidades tiene. Unidad de fuerza sobre velocidad. Cosa que cuando yo multiplique esta fuerza sobre velocidad por una velocidad, me queda una fuerza, ¿está? Dimensionalmente hablando. ¿Qué significa cada uno de los coeficientes de influencia? Significa lo siguiente. La fuerza, ¿está? La fuerza para una velocidad unitaria que se define así. La fuerza en la coordenada 1 cuando aplique una velocidad unitaria en la coordenada 1. Este coeficiente representa la fuerza disipadora, estamos con el amortiguamiento, en la coordenada 1 cuando aplico una velocidad unitaria en la coordenada 2. Y así voy recorriendo todos los coeficientes. ¿Qué significa el último de esta fila? La fuerza en la coordenada 1 cuando aplico una velocidad unitaria en la coordenada n. Entonces, cuando yo multiplique este coeficiente, que es la fuerza en el 1 por la velocidad unitaria en el 1, lo multiplico por la verdadera velocidad que tiene el punto 1, se va a tamañar, vemos así bien sencilla la palabra, la fuerza real que va a producir la velocidad real que está teniendo el sistema. Cuando yo multiplique este coeficiente, que es en el punto 1, pero por la velocidad en el 2, este lo multiplico por la velocidad del punto 2. Y me da la colaboración, el aporte de la velocidad de la coordenada 2 a la fuerza disipadora en la coordenada 1. Y así se va vinculando todos los grados de libertad del sistema, porque el sistema de esta manera, así, está acoplado. Porque todos los elementos se terminan vinculando. Si esta fuese una matriz diagonal sin valores fuera de la diagonal, serían todas ecuaciones independientes. No son diagonal, la única matriz diagonal es la matriz de masa. La matriz de rigidez y la matriz de amortiguamiento no es diagonal. Por eso el sistema es un sistema acoplado de n ecuaciones que tienen que resolverse simultáneamente. Ya vamos a ver cómo se resuelve de otra forma. Pero este es el sistema acoplado. Son n ecuaciones de movimiento o n ecuaciones de equilibrio dinámico que se tendrían que resolver simultáneamente. N es un número normalmente grande, más que 3, más que 4. ¿Tá? Cuando superan ese número, la resolución del sistema se complica. ¿Está respondida tu pregunta, Santiago? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, Sí. ¿y podría volver a explicar el tema de eso del tridiagonal o no hace falta por ahora? Ahora lo vamos a ver. Ah, bien. Tridiagonal es que vos tenés elementos en la diagonal principal y en las dos diagonales paralelas a esa. Fuera de eso, todo es cero. Ah, bien. Diagonal. La matriz diagonal solo tiene elementos no nulos en su diagonal principal. Le borro esto. ¿Quedó claro los desplazamientos que representa el X? El total del piso. Lo que le acabo de explicar con definiciones de los distintos coeficientes de la matriz se lo puede calcular de otras dos distintas formas. Vamos a generar una rápida, a ver si llegamos a tener la otra también.
Vamos a generar la matriz de rigidez aplicando la definición de los coeficientes para el caso de un sistema de 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados? Para que vean la tridiagonalidad. En este sistema, no se me ve ahí. En este sistema, por todo lo que hemos hablado antes, nos interesa en definitiva los desplazamientos para describir el problema dinámico. Nos interesa en definitiva saber cómo varía en el tiempo el desplazamiento horizontal de la masa 1, de la masa 2 y de la masa 3. En este caso, nuestro X, nuestro vector de desplazamiento, es ese. Recuerden que estamos hablando de dinámica. Esto es X de T, y esto igual a esto de T. No perdamos tiempo. Supongo que han entendido que eso es así. Yo les voy a decir cuando no sea así. Apliquemos la definición para obtener la matriz de rigidez de este sistema. Este sistema tiene 3 grados de libertad. La matriz de rigidez K va a ser de 3 por 3. ¿Estamos? K1, K2 y K3 representan la rigidez que tiene cada uno de estos niveles. Como les dije antes, representa la rigidez al desplazamiento horizontal de todos los elementos que haya a este nivel. Si son 12 columnas, las 12 columnas, si son 10, son las 10. Pero representa la rigidez total de este nivel, en K2 la rigidez total de este nivel, en K3 la rigidez total. Esta es la masa total, esta es la masa total, esta de cada uno de esos niveles. Ya los conocemos a K1, a K2 y a K3. ¿Quieren que lo veamos en forma general? K sub I. En el caso de los desplazamientos que nosotros suponemos solamente horizontales, nosotros vamos a suponer que nuestros elementos, nuestras columnas, solo pueden desplazarse horizontalmente. ¿Ah? No pueden salir de esa deformación. Esto se deforma así. Yo doy el desplazamiento unitario a la coordenada 1, acá. El delta que pongo acá es igual a 1. ¿Está? Por definición de lo que vimos recién. No se me ve en la pantalla, no interesa, escuchen. El K que vimos recién es el K de la coordenada 1. Cuando aplico un desplazamiento unitario en la coordenada 1. Esa es la fuerza. ¿Está? ¿Por qué la fuerza esta, para que se produzca esta deformada, vale K11? Porque el desplazamiento es 1. Entonces la fuerza que yo necesito para que esto se deforme 1 vale K11. Que es la fuerza en el punto 1 cuando desplazo unitario en el punto 1. Esta es mi fuerza. ¿Qué pasa en la coordenada 2? Para mantener los otros desplazamientos, una fuerza que me la ponga a esta masa en la situación de equilibrio, que no haya desplazamiento, esto se mantendría aquí así. No,
tienen que quedar nulos los otros representantes. Tengo que aplicar una fuerza aquí. ¿Cuánto vale esa fuerza? ¿Cuánto vale esa fuerza? Vale K en el punto 2, coordenada 2, cuando tengo un desplazamiento unitario en el punto 1. ¿Está? En este caso. Y acá, ¿cuánto vale esta fuerza? Que también tiene que estar acá. ¿Cuánto vale? K. En el punto 3 contengo un desplazamiento en 1. Y este es el sistema de fuerzas que me produce esa deformada. ¿La tenemos hasta ahí? Termino con esto para que se entienda esta partecita. Veamos aquí, cualquiera de estos se deforma igual. ¿Cómo se deforma? Como cortando, de esa manera, así. Este de esto. ¿Cuánto vale la rigidez de esto? Vale 2 E por I sobre H cubo. ¿Está? E por I, la altura I, hagamos que el momento de inercia I, y supongo que todos sean del mismo material, lo dejemos a esto como una constante. Entonces, para el piso 1, voy a tener la altura 1, el momento de inercia 1, me va a dar K1. ¿Está? K1. Para el piso 2, tendré una altura 2, un momento de inercia 2, me va a dar una rigidez K2. K2. Y para el piso 3 de la misma manera. Entonces ya, gracias. Eso vale cada K, K1, K2 y K3. ¿Está claro? No es K1, K2, K3, no. Este K1 se lo calcula de esta manera. Este K2 se lo calcula de esta manera. Este K3 se lo calcula de esta manera. ¿Está? Te borro esto. Darmemos por ahora a la matriz de rigidez K que hemos generado K11, K21 y K31. Es decir, vamos a generar nuestra matriz de rigidez por columnas. ¿Está? Por columnas. ¿Cuánto vale K11? ¿Cuánto vale K1? ¿Cuánto vale K31? Vale lo siguiente. Separemos estas dos columnas que están unidas. Después lo borro, eso no se preocupe. Separemos. Para que esta columna de acá, que tiene rigidez K1, se deforme 1, ¿qué fuerza tengo que aplicarle a esta columna de abajo para que se deforme 1? ¿Qué fuerza? Esto vale 1. ¿Qué fuerza tendré que aplicarle a esta columna para que se deforme así? Vaya 1 acá. Entonces es por I sobre HQ. K1. K1. Lo que ha dicho es correcto, pero es K1. Tengo que aplicarle una fuerza equivalente a K1 para que se produzca la deformada de 12E por I sobre H cubo por 1. Por 1. Entonces, ¿cuánto vale K1? ¿Cuánto vale la fuerza que tengo que aplicarle acá para que esta columna de arriba se deforme como está acá? K2. Porque es lo mismo. Yo necesito, si esto vale 1 y la rigidez vale 12 por I2 sobre H2 al cubo, para que me dé esta fuerza, cuando lo multiplico por 1, vale K2. ¿Ah? K1 más K2 es la fuerza que yo necesito para que las dos columnas se me deformen y quede 1 acá. Las dos.
K1 más K2 va a ser igual a la fuerza total K1,1. ¿Cuánto vale K1,1? K1 más K2. ¿Claro? ¿Cuánto vale esto? Si yo quiero mantener en cero y acá le doy una fuerza K2, ¿qué fuerza tengo que aplicar acá para que se mantenga en cero? Menos K2. Y ahí mantengo el equilibrio en mi elemento. Y el elemento de arriba no tiene ninguna fuerza aplicada, no hay nada, nunca se deformó, porque yo ya lo fijé a este punto y el resto estaba en equilibrio, y quedó en equilibrio en cero, no se deformó nada. ¿Cuánto vale la fuerza K3,1? Cero. Cero. ¿Está? Vamos aquí. K1,1, ¿cuánto vale? K1 más K2. K1 más K2 es la fuerza que yo necesito para que se deforme unitario acá. ¿Cuánto vale K2,1? Vale menos K2 que la fuerza que necesito para que no se deforme. Si pasemos relativo al movimiento, si esto está fijo acá y quiero que se vaya para allá, tengo que aplicar un menos K2 para ahí. ¿Y cuánto vale el K3,1? Cero. Yo no necesito ninguna fuerza para que se mantenga la deformada de aquí para arriba, ya está fijo el sistema. Cero. ¿Está claro? Primera columna. K1,1, K2,1, K3,1. ¿Está? En 1 por 1, en 2 por 1 y en 3 por 1. 3 la ubicación, 1 donde estoy deformando. ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora le demos desplazamiento unitario a la coordenada 2. Los otros tienen que quedar en cero. ¿Cómo se deforma esto? De acuerdo al esquema que nosotros hemos asumido que se deforma nuestra columna. Para que esto se deforme uno, ese sería por definición de los coeficientes de influencia de nuestra matriz de rigidez. ¿Cuánto valen esos coeficientes? Hagamos algo análogo a lo que hicimos con el otro caso. Este está quieto, me interesa porque está acá en la base, pero acá en este nudo que tengo acá, para que se deforme uno, esta columna le tengo que aplicar una fuerza igual a K2. K2. A la de arriba le tengo que aplicar una fuerza K3. Es la rigidez que tiene mi piso. K2 es la rigidez que tiene mi piso. K1 es la rigidez que tiene mi piso. Por equilibrio de los diferentes elementos, si yo aplico un K2 acá, aquí abajo, para que se equilibre de la fuerza, tengo que aplicar un menos K2. Y acá arriba tengo que aplicar un menos K3. ¿Estamos? ¿Cuánto vale K1,2? K1,2 viene acá. Es en el punto 1 por la fuerza en 2. Viene acá. ¿Cuánto vale? Menos K2. ¿Cuánto vale K2,2? Que es el medio, porque es en el punto 2 por la fuerza en 2. ¿Cuánto vale? K2 más K3. Necesito las dos fuerzas para que se forme así.
¿Y cuánto vale K3 por el desplazamiento en 2? Menos K3. Y ya tenemos la columna correspondiente a los desplazamientos del punto 2 y así. El último grado de libertad, le doy un desplazamiento 1. Para que se deforme tengo que aplicar una fuerza K en el punto 3 por desplazarlo al punto 3. Acá tengo que aplicar una fuerza en el punto 2 por desplazamiento en el punto 3. Y acá tengo que aplicar una fuerza en el punto 1 por desplazamiento en 3. Esta es la columna de acá. K1, 3, K2, 3, K3, 3. ¿Vamos? La fuerza que yo necesito aplicarle en K3, 3 para que se forme 1 es por definición la rigidez. La rigidez. Para que se mantenga el equilibrio, si acá hacemos al revés, hagamos así, ¿cómo hago para que esto se deforme 1 acá abajo y quede en 0? Menos rigidez. Y esto ya está en 0, no hay ninguna otra fuerza aplicada. Esto es 0. K1, 3, 0. De este lado no necesito otra, ¿no? Esta no colabora, es 0 la suma. Entonces, K1, 3 vale 0. K2, 3 vale menos K3. Y K3, 3 vale K3. Perdón. ¿Está? No sé si se ve hasta ahí, creo que no. Cuasi. Ahí vemos. ¿Está entonces? K1, 1, K2, 2, K3, 3. ¿Está bien definida? Sí. ¿Es simétrica? Es simétrica. Y tiene una tridiagonalidad, la diagonal principal y las dos paralelas. Si a esto le agregamos un cuarto grado de libertad, se nos sigue generando una matriz muy parecida. K1 más K2, K2 más K3, K3 más K4, K4. 0 acá también, y así. Y queda la tridiagonalidad que les mencionaba de la matriz de rigidez. ¿Queda claro cómo se define esa matriz? Sí, ingeniero. En forma análoga, se lo dejo para que lo hagan ustedes. La matriz de amortiguamiento. Si es que se pudiera calcular C1, C2 y C3, como se calcula K1, K2 y K3, sería de la siguiente manera. C1 más C2 menos C2, 0, menos C2, C2 más C3, C3 menos C3, 0. Completamente análoga. Y si le tiramos un cuarto grado de arriba, lo mismo. C2 más 3T, C3 más C4, C4, aparece un menos C4 aquí, menos C4 aquí, los ceros se aquí, y es tridiagonal. Y la matriz de masa, como dije al principio, la matriz de masa tiene solamente los elementos en la diagonal principal y
y se queda de la misma manera, una aceleración unitaria en la masa 1, la otra en nada, solo me produce una fuerza de inercia en la masa 1. Los otros coeficientes de inercia son 0. Aplico en la aceleración en la masa 2, solo me aparece en la aceleración en la masa 2, las otras son 0, no las tengo. Esa es la matriz de masa del sistema que vimos recién. ¿Estamos? Creo que no da para el siguiente paso, así que la cortamos la clase ahí y la terminamos mañana. ¿Alguna duda antes que cierre la clase? Ingeniero, Sí. el análisis para un edificio se debe hacer en los distintos planos. Por ejemplo, otro análisis en el plano perpendicular a este XY, por ejemplo, que cambia la rigidez y... Vos podés hacer un análisis plano o un análisis espacial. ¿Tá? Lo que acabamos de ver simplificadamente es un análisis plano. Los elementos que estábamos analizando en la matriz rígida en el plano. Si vos la haces tridimensional, la matriz se amplifica. El sistema de cálculo te lo va a trabajar el sistema completo tridimensionalmente. ¿Tá? Sísmicamente, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Se identifican dos planos de simetría. Generalmente las estructuras tienen eje de simetría o por lo menos tienen eje dominante. En un terreno vos tenés un frente y un fondo, y normalmente los edificios ocupan un frente y un fondo, y vos ya a priori tenés las dos direcciones de análisis, una longitudinal y una transversal. Hay distintas posibilidades en la infinidad de estructuras realizables, en las cuales puede que no tenga a priori identificado los ejes de simetría, aunque no haya ejes de simetría, pero sí tenés que tener dos ejes ortogonales de análisis. ¿Tá? Te exige el reglamento que tenga dos ejes de análisis. El análisis que está presentado acá, si bien es para el plano y para desplazamientos horizontales, como dije al principio, desde el punto de vista académico, enriquece. Si yo les presentara un análisis tridimensional donde tengo que hablar de rigideces torsionales en distintos planos, todo esto se complica y el objetivo se pierde. ¿Estamos? Entonces, todo se puede. La simplicidad de este análisis es muy buena porque representa, así sencillito como lo ven, representa un edificio de 3 niveles, todo lo complejo que ustedes quieran hacerlo, siempre que permita la simetría, tratarlo de esa manera sencilla. ¿Estamos? Permite la simetría, permite la relación de rigidez, permite la relación de lados de elementos, las luces sean normales, un montón de cuestiones que por suerte la mayoría de las estructuras las cumplen. Entonces así sencillito como lo ven con la matriz de 3×3 que la hemos elaborado en 10 minutos, podemos calcular un edificio sin ningún problema. El programa de cálculo que van a utilizar lo hace tridimensionalmente. Cuando lo vean con el ingeniero, tienen que entender la potencia del sistema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos acá matrices, columnas inextensibles, en el programa de cálculo, la columna tiene una dimensión real, una cierta sección, construida un cierto material, y tiene una rigidez extensional que no es infinita, es real. Entonces, seguramente, si no se le ordena al programa que al cálculo lo haga considerando que esa columna es inextensible, no aparezcan solo 2 grados de los 3 grados de libertad, van a aparecer más grados de libertad. Y ahí la cosa se va a complicar. Entonces, cuando manejen un sistema de cálculo, tienen que verificar la hipótesis que ustedes en su cabeza creen que el programa se la sabe de antemano. No se la sabe de antemano. Ustedes tienen que programarlo para que les dé lo que ustedes quieren obtener. ¿Qué hace el programa de cálculo? Le evita todo este manipuleo de rigidez, etcétera, etcétera. ¿En base a qué? En base a las condiciones de borde, los tipos de apoyo que tenga la estructura, la conectividad que hay entre los elementos estructurales
las relaciones de dimensiones y los materiales. Obviamente las cargas. Con todo eso el programa funciona, pero hay que darle la parametrización para que funcione como nosotros queremos y no como se lo imaginó el que diseñó el programa. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero. Sí. Y el tema este de la matriz de masa, ¿no hay forma de verlo así como visto el tema de la rigidez, de que se mueve uno y no se mueve el otro? Es que acá no estamos hablando de que se mueve nada, acá estamos hablando de que aplica una aceleración a una masa. Olvídate que la masa está conectada con la otra porque ahí estamos hablando de rigidez. ¿Está? Bien, sí, entiendo. No se entiende fácil, ¿está? Pero es así, es por definición, uno tiene que aplicar una aceleración unitaria, y si ustedes leen el apunte no hablan nada de que el resto tiene que quedar en cero, no dice nada, esa parte está omitida, pero cuando a una masa se le aplica aceleraciones, como veíamos cuando se movía el suelo, que tenemos que hablar de que esa masa sufría, la inercia de esa masa era total, afectada totalmente por la aceleración, tanto del terreno como la amplificación de nuestra estructura al movimiento del terreno. Y ahí aparece la aceleración total o absoluta, como le quieran llamar, que es la suma la del terreno más la de la estructura. Bueno, acá si uno aplica una aceleración unitaria a una masa, esa aceleración no se la aplica a la otra. Entonces los coeficientes de influencia son cero, porque no hay ninguna fuerza que se pueda generar en una masa si no se le aplica aceleraciones. No pasa lo mismo con las rigideces, porque nos exigen que el resto de la estructura no se deforme. Entonces, si yo le doy el desplazamiento unitario a esta, para eso tengo que generar una fuerza que me lo produzca ese desplazamiento. Si a los otros no le aplico una fuerza que compense las deformaciones, el sistema no va a ser solamente desplazado en ese punto, se va a desplazar en todo. Entonces necesito un equilibrio en la fuerza para que el resto de los grados de libertad no se desplacen. ¿Está? Bien, perfecto. No es fácil entenderlo, así a priori yo también igual que todo digo, ¿y qué pasa con la aceleración? Cuando yo lo muevo acá, el otro también. No, yo no es que lo esté moviendo, yo le aplico una aceleración, nada más. Le aplico una aceleración y a quién le aplico a esa masa. El resto de las masas no han sufrido ninguna aceleración. No es lo mismo con la velocidad. La velocidad sí es relativa a una masa de la otra. Entonces es lo mismo que con las deformaciones. Cuando yo le aplico una velocidad acá, tengo que hacer que la otra se quede quieta y ahí necesito aplicar fuerza que compensen esa velocidad. Por suerte la matriz de amortiguamiento no se calcula, se le asignan el 5% de amortiguamiento y no se genera ninguna matriz. El programa tampoco genera una matriz. El programa de cálculo sí se le puede asociar masa a los elementos, sí se puede hacer un montón de cosas, pero uno solamente define la matriz de rigidez. ¿Cómo la define? Con secciones de materiales, con conectividad, con materiales y con condiciones de borde. Y de esa manera el programa arma la matriz de rigidez K enterita. Para todos los grados de libertad estático la arma el sistema, para todo. Y el análisis dinámico lo reduce, lo condensa a esa mega matriz de rigidez, la reduce a aquellos grados de libertad que tienen asociadas masas. Entonces, si usted tiene un sistema con 1000 grados de libertad estático, el dinámico capaz que sean 10 grados de libertad. Vamos a ver de qué se tratan los grados de libertad de los sistemas de n grados. Pero eso va para la próxima clase. Los dejo. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Ok. Mañana nos vemos entonces. Chao, ingeniero. Hasta luego.